Muy buenas tengan, Dios les bendiga. Ya vamos entonces a empezar con lo que es la reflexión semanal. Estamos estudiando sobre los temas de los descendientes de los hijos de Noé. También vamos a tomar parte con lo que es la Torre de Babel. Y por último, vamos a estudiar sobre el llamado de Abraham. Vamos entonces a comenzar dándole gracias a Dios por todo lo que está haciendo con nosotros, de darnos el privilegio de poder estudiar su palabra, que no solamente nos ilumine, sino que también nos ayude o nos dé el poder del Espíritu Santo para poner por obra lo que nos está enseñando. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces ya vamos a comenzar con los descendientes de los hijos de Noé. Antes de ya irnos en materia, vamos a dar un repasito de donde quedamos para que estemos ubicados. Quedamos en el estudio pasado sobre el cuervo y la paloma. Dijimos que ya las aguas entonces se habían secado y entonces Noé reconoció pues que ya era hora ya de salir, y el Señor sabemos que fue el que le abrió la puerta cuando fue el momento perfecto. Entonces ya los que salieron, dijimos ya que eran 8 personas, y que de esas 8 personas, 3 eran los hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet. Entonces ahora ellos van a poblar la tierra. Entonces por ahí vamos a empezar. Yo sé que parece un poquito tedioso leer los nombres de los hijos de Noé, pero esto está en la Biblia y yo sé que en la Biblia no hay desperdicio, así que todos estos nombres tienen un propósito. Al final nos vamos a dar cuenta que es, así que vamos a tener un poquito de paciencia y vamos a ir uno por uno, ¿ok? Vamos, si lo miramos en la gráfica se nos va a hacer un poquito más fácil. Entonces decimos que los descendientes de los hijos de Noé, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer son Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam son Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sopta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esto lo vamos a ir explicando después. Entonces, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cola y Resén entre Nínive y Cola, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludim, a Anamín, a Lehabín, a Naphtuhim, a Patrusim, a Cashluhim, que parece como Cashlunim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. Canaán entonces engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Olmodad, Selef, Hazar, Mavet, Gera, Adoram, Usal, Tikla, Obal, Abimael,
Seba, Ofir, Ávila y Jobob. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces, de los hijos de Noé es que proviene toda la humanidad. Como bien hemos dicho, en otras palabras, todo ser humano es hijo de Noé, o sea que realmente somos una sola familia. Yo veo desde esta forma, si Dios ve a la tierra dentro de todo el infinito, el universo, y nos ve como el ser humano, o sea, realmente somos una misma familia. Según los eruditos, los descendientes de los hijos de Noé llegaron al número 70 y de ellos provienen las 70 naciones que poblaron al mundo. Ya hablamos de los números, o sea que el número 70 es un número perfecto que se ha dado a la complexión, o sea que se ha completado el número de naciones. Entonces, en la actualidad es costumbre dividir la población en 3 líneas raciales, que son los caucásicos, esencialmente es el hombre blanco, los negroides y los mongoloides, pero también se les conoce o se les divide también en 3 razas, que son los jafetitas, que son los caucásicos indoeuropeos. Ahora vamos a mostrar en el mapa qué significa esto. Los camitas, negroide y mongoloide, y los semitas, que son los hebreos, los árabes. Y bueno, el nombre de Jafet, y lo puse porque fue el que más se expandió, o sea, Jafet significa expansión. Los hijos de Jafet descienden de las naciones europeas y del norte de Europa. De los de Can viene Misraín, que es Egipto, y vienen de regiones de África, de la cual viene un descendiente que se llamó Nimrod. Nimrod significa nosotros nos vamos a rebelar. Hay que prestarle atención a este personaje porque desencadena mucho en este tema. Él es el hijo de Cus, primogénito de Cam, y también es identificado como el fundador de la Torre de Babel. Podemos leer en Génesis 10, 8 al 9 que dice: y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. O sea, realmente cuando la Biblia dice delante del Señor, literalmente significa cara a cara con Dios. Pero esto puede ser tanto positivo como negativo. Pero en el caso de Nimrod, él se paró delante de Dios, pero fue en una forma de reto, no en humildad ni sumisión. El versículo literalmente dice que Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra. A él no le bastaba ser el señor de una ciudad, sino que él quería ser el rey de varios pueblos. O sea, él quería tomar dominio. Así que vemos que en esta única sección es donde se empieza a mencionar acerca de la palabra o el término de reino. Y la frase por lo que se le conoce es que él decía: aléjense del juicio de Dios y acérquense al juicio de Nimrod. O sea que él estaba poniendo su autoridad por encima de la autoridad de Dios. En Génesis 10, 10, 12 dice que el comienzo de su reino fue Babel. O sea que Babel en realidad fue la capital de las ciudades que él había fundado, que son Ereb, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Entonces, para resumir, la tierra de Sinar, y lo podemos ir viendo en el mapa, es Babilonia, allí donde fue que nació el ocultismo, la astrología. O sea, Babilonia es, la palabra lo dice, que es la madre de las rameras. Y las rameras realmente no es una religión específica. Nosotros muchas veces decimos que los católicos, no, las rameras son las religiones, todas las religiones que son apóstatas y que no se fundamentan en la palabra de Dios. Así que resumimos y decimos que Jafet es el padre de los indoeuropeos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son los que van desde la India a Europa Occidental. En Europa Occidental vemos en el mapa que está Gomer, que es de donde vienen los alemanes,
los españoles, los franceses, etc. Entonces aquí en toda esta zona occidental de Europa, pues esos fueron descendientes de los hijos de Jafet. Y también vemos acá arriba, si lo puedes ver en naranjita, está Magog, que si recordamos esta es una de las naciones que habla Apocalipsis, que ellos van a invadir a Israel en los últimos tiempos, y que es la gente de Rusia. Madai también, que son los medos, que están en Irak, y Javam son los griegos antiguos que están aquí como en esta península, y también Togarma, que son los armenios. Ahora, los hijos de Cam poblaron África y el lejano oriente. Aquí lo vemos si pasamos en el mapa en Etiopía. Su hijo Cus fundó Babilonia, Fut, Libia, que está al norte de África. Canaán se refiere a los que poblaron toda el área alrededor de Israel. Y Cus engendró a Nimrod. Entonces, Mizraim, que es Canaán, es donde vienen los libaneses y también los de origen asiático. La descendencia de Sem es donde viene Abraham, pero también van a ser los persas, los asirios y los de Asia Menor. Vemos entonces en la gráfica siguiente a donde se iban dispersando, donde dice Sem, Jafet y Cam, los que están en azulito en el mapa, pues esos son los de Sem, los que están en verde Jafet y los que están en rojito son los de Cam. Entonces aquí hay un mapa mundi. Más abajito, fue hecho por el señor Michael Barboto, donde dice que, ahí lo puedes ver en el mapa, que los que están en amarillo son los descendientes de Sem, que se le dice los semitas, en naranja claro los descendientes de Cam, y en naranja fuerte, que son los camitas, en naranja fuerte los descendientes de Jafet, que son los jafetitas. Y pues ahí tú puedes ver de dónde tú eres y más o menos tu genealogía. Esto es un estudio en base a lo que se ha hecho al día de hoy, pero ya yo digo, no importa dónde seas, de qué lugar de la tierra tú seas, acuérdate que salimos todo, como quien dice, de Noé, somos una misma familia y el Señor no hace acepción de personas. El Señor no importa si son, como lo dice la palabra, si eres judío, griego, de Ecuador, de Guatemala, Nicaragua, del Salvador, y me fui por ahí no sé por qué. No sé de dónde tú seas, pero lo importante es que si eres hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios. Entonces vamos a seguir con el segundo tema, que es la Torre de Babel. Yo sé que has oído mucho acerca de esto, o la mayoría de las personas han oído mucho acerca de esto, pero vamos a profundizar un poquito acerca de lo que es la Torre de Babel. La definición de Babel es confusión. Otra palabra también que conseguí en la Biblia King James en inglés es que en el Antiguo Testamento se le da el significado de prestados a Babilonia. La definición de torre, las torres son caracterizadas por su altura a diferencia de otros edificios que se extienden a lo largo de la superficie. Las torres se desarrollan a lo alto. Fue fundada por Nimrod, lo puedes leer en Génesis 10:10, está situada en la región de Sinar, como dije anteriormente, y se le dice que esta es llamada Sigurat porque las estructuras eran muy parecidas a los que hacían los sumerios, babilónicos y los asirios, que también construían estas pirámides, y en sucesivas eras eran así lo mismo, que representaban las escaleras al exterior, y esto a la vez servían para religiosos santuarios en la cúspide. Ya te puede ir atando cabos, lo que ya sabe más o menos lo de la pirámide. Esta se convirtió en una ciudad de renombre mundial bajo Hammurabi. Esto lo puedes leer en la parte histórica, ¿no?
que hizo de la ciudad el hogar de Marduk como jefe de los dioses en el panteón de aproximadamente 1300 deidades. Este hombre consideraba que el dios Shamash fue el que le entregó al monarca las leyes y que, bueno, hay incluso un código o una antigua codificación en el mundo antiguo que fue dirigida por ese señor. Entonces, que dice que se parece mucho a la ley de Moisés, pero tiene muchas diferencias y además acuérdense que creía muchos dioses y para él el dios Sol era como el preeminente. Así que ya podemos ir sabiendo dónde vienen todas las raíces de las deidades o de las dioses o idolatría. Este estado fue asumido en el imperio bajo los reyes caldeos, especialmente Nabucodonosor, y ya pues en la Biblia sí habla de este personaje que fue antes de Cristo y fue famoso por su riqueza comercial y esplendor real. Aquí les puse unas fotos de más o menos cómo era el reino o el esplendor de Babilonia en esos momentos. Y aquí también está una torre Sigurat, que si tú ves en la cúspide está la forma en donde yo dije que ahí era que se adoraban a los dioses. Entonces, vamos a lo que dice Génesis 2. La torre de Babel tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, vamos a dar la explicación ahora de lo que representa estos versículos. En Génesis 11:1 decimos que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La frase una sola lengua y de iguales palabras, literalmente traducida del hebreo, dice palabras o cosas únicas, por lo que se le entiende en el sentido de tener un único propósito o un pensamiento en común, de manera que todos hablaban el mismo idioma o lengua. Pero más que todo también esto lo que veo es que todos estaban puestos de acuerdo a hacer lo mismo. O sea, tenían una sola cosa en mente y lo iban a hacer y estaban supremamente decididos que era a construir esta torre. O sea, que ya no importaba si era del linaje de Jafet, de Ham o de Shem. Todos estaban puestos de acuerdo. Así que en Génesis 11, del 2 al 4 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces vemos que el relato inicia con el fin de una peregrinación. Si vemos aquí en el mapa, donde aparece la Torre de Babel, aquí arribita dice el monte Ararat. De ahí fue donde se desembarcó el arca de Noé y ellos fueron peregrinando hacia lo que es la llanura de Sinar. Entonces, el uso de la palabra oriente o el lugar donde nace el sol se encuentra en lugares claves. Esto es un dato clave. En Génesis 2:8, después del 3 al 24, del 10 al 30 y de los 11 al 2. Los dos primeras citas tienen que ver con la plantación del jardín y la guarda del jardín en la que fue puesto el ser humano. En Génesis 10:30 señala el lugar en donde se ubicaron los hijos de Sem.
El desplazamiento geográfico tiene como objetivo mostrar el camino que siguieron los seres humanos descendientes de Sem. Así que cuando hablamos de torre, hablamos de algo que ha sido construido. Debe tener obviamente una base o un cimiento, y externamente se va a ver una obra hecha a manos de un hombre. De un hombre me refiero a del hombre. Y esta, si se ve exteriormente, cuando hablamos de la Torre de Babel, la cual significa confusión, vemos que estos quisieron llegar realmente a lo más alto que podría ser. Asimismo, esto representa su pensamiento en rebelión, totalmente desviado de la voluntad de Dios. Nos damos cuenta también que el pecado de los hombres consiste nuevamente en el afán de establecer contacto con la divinidad en contra de los límites impuestos por Dios o de las leyes que Dios impone. Entonces no se someten a ellos, sino que lo quieren buscar a Él de una manera como ellos quieran, como ellos piensen o como les parece, ¿no? Cuando Dios es el que realmente pone las reglas, no es el hombre, es Dios. Si recordamos entonces lo mismo que sucedió con Caín, ya lo habíamos estudiado antes, cuando él se independizó de Dios y empezó a divagar por la tierra, a ser errante, y empezó a construir sus ciudades, y los nombres de los hijos, ya también le dimos el significado, reflejaban entonces en su interior como el propósito, el fruto de lo que iba a ser Caín. Entonces, así que cuando se multiplicaron ellos, asimismo se multiplicó la maldad, y esto hizo que aún los hombres de Dios se dejaran influenciar, y al pasar el tiempo que pasó se volvieron uno. Como esto era lo contrario, ya lo sabemos, para la cual Dios nos diseñó, entonces, ¿qué hizo Dios? Determinó mandar el diluvio para limpiar la tierra. Entonces mucha gente puede pensar, bueno, Dios es malo porque mira lo que hizo. Lo que no ven es que si no manda el diluvio, el humano relativamente tenía que desaparecer. Pero por su misericordia, Él lo que hizo fue que guardó su palabra y guardó al humano en el arca. Entonces, ¿para qué? Para poder preservar la creación y con ella el ser humano. Vemos también que comenzó de nuevo con Noé, así que las generaciones de los hijos de Noé tuvieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Era la oportunidad para hacer las cosas como Dios había mandado, es decir, multiplicarse y llenar la tierra. En Génesis 1:28 y el 9 al 17, vemos que estos se rebelaron y en lugar de expandir sus horizontes, como el Señor dijo, comenzaron a reunirse, estableciendo ciudades amuralladas para defender lo que ellos estaban construyendo. Entonces vemos que la rebeldía que se había levantado por la influencia de Nimrod estaba tomando el control de todos los hombres. ¿Y qué pasó? Que estos intentaron hacer una ciudad y una torre. ¿Para qué? Para desafiar a Dios. Los hombres ya ellos no querían estar sometidos a Dios o al Creador, sino que ellos inventaron su propio sistema de cultos, y lo podemos ver en Romanos capítulo 1, donde lo explica todo este proceso de apostasía por la cual ellos pasaron en ese tiempo, pero también eso se va a repetir. Acuérdense que todo es un ciclo, y a donde empezó, ahí mismo va a terminar. La Biblia explica también que la razón por la que ellos hicieron esta torre era porque los hombres buscaban hacerse un nombre famoso, que es lo que busca realmente el hombre de hoy en día. Los hombres buscan realzar su nombre, realzar su yo, y querían ellos exaltarse a sí mismos. Ellos querían llegar a los cielos y ser como Dios. No sé si te acuerdas que eso fue lo que pasó con Eva, y por eso fue que de ahí ella comió el fruto. Ellos no querían obviamente ser dispersados y llenar la tierra, porque Dios les había dicho esto. Ellos más bien querían permanecer juntos y hacer muchos planes, muchas obras para hacerse grandes y famosos. Esa generación se unió con el propósito de glorificar el poder del hombre y exaltar sus propios nombres. O sea, no tomaron en cuenta el nombre de Dios. Por eso que cuando nosotros ahora todo lo hacemos en el nombre de Dios.
pero ellos no, ellos utilizan sus propios nombres para exaltarse ellos mismos. Entonces era una sociedad antropocéntrica, es decir, que tenían al hombre en el centro en lugar de teocéntrica, que es tener a Dios como el centro de sus vidas. Es exactamente como está pasando hoy en día. En Génesis 11, del 5 al 7 dice: y el Señor descendió para ver la ciudad, la torre y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Presta la atención, el Señor no necesita descender para ver la ciudad. Esto, como yo les dije, esto es un antropomorfismo que alude a una forma en que el escritor explica en un lenguaje llano para que el ser humano pueda entender lo que Dios está señalando en ese momento. Y es como el decir, bueno, ya ya llegó el tiempo, ya hasta el tope, llegó el momento entonces de él hacer algo. Ahora la explicación podría ser esta, y esto es parafraseando, esto no está literalmente en la Biblia, sino es que una forma en que yo te puedo explicar qué es lo que Dios está pensando. O sea, como él piensa, me desentiendo de ti por un tiempo, o sea, él se desentió por ello un tiempo porque él desde el inicio sabía qué era lo que los hombres estaban haciendo. Pero él los deja por un tiempo hasta ver dónde van a llegar. Y entonces también ve la inclinación del corazón del hombre. Y ellos están totalmente decididos a desafiarlo, mostrando que sus propias habilidades y manifestándolo en una edificación donde ellos, como lo dijimos anteriormente, buscaban su propia exaltación. También vemos que cuando dice los hijos de los hombres, es la misma palabra que usó en un modo femenino en Génesis 6:2, ¿se acuerdan? Que las hijas de los hombres, esto denota claramente que no son sus hijos, ya que todos se habían apartado de él y habían seguido su propio camino. Así que lo que enfatiza es que son solo hijos de hombre. Entonces el Señor dice, bueno, bajemos y confundamos allí su lengua. Según estudiosos, eso es una alusión que le dan a los ángeles, o sea que él estaba dando como una orden a los ángeles para que ellos le representara. O otra opinión es que Dios se habla a sí mismo, y muchos hacen esta mención en cuanto a lo que es la Trinidad. Y vemos que en el momento en que él utiliza el lenguaje singular, porque dice su lengua, confirmamos que era un solo lenguaje que ellos hablaban. En Génesis 11, del 8 al 9 dice: así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. Eso quiere decir que Él los dispersó en este mundo. Lo mismo que ellos habían dicho al construir la torre. Mira lo que había dicho Nimrod, que no sea que seamos dispersados. O sea, que se cumplió en ellos realmente lo que ellos temían. Entonces, Babilonia significa confusión, ya lo dijimos. Sin embargo, en la tradición babilónica, este nombre Babel significa puerta hacia Dios, que alude a la creencia de que la torre de Babel era una puerta para acceder a él y enfrentarlo. Bueno, vamos a ir dejándolo hasta aquí porque ya se va a hacer un poquito largo el video. Vamos a tener la segunda parte, que es donde va a venir el llamado de Abraham, y en realidad aquí es donde está la reflexión. Así que, bueno, pues que Dios te bendiga y nos dé la victoria en Cristo Jesús. Bye.